Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Y como les hemos informado, el desempleo se ubicó en 9,5% según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Y para hablar sobre este dato es que ya le damos la bienvenida al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Rosario, Miguel, buenas noches y buenas noches para todos. Un gusto, Fede. Vamos ¿Qué a análisis analizar el tenemos de último esto? dato que se conoció por parte del Instituto Nacional de Estadística ayer, en el que se ven signos de mejora de la situación del mercado laboral. Si bien estos datos hay que tomarlos con pinzas porque estamos hablando de datos que sufrieron una modificación en las metodologías de cálculo y de inferencia, lo que hace que no sean del todo comparables con datos anteriores y eso distorsione un poco el análisis, pero sí funcionan como referencia para entender y por lo menos tener una primera aproximación de lo que está pasando en el mercado de trabajo, que es fundamental en una de las variables que más se ha visto afectadas por la pandemia y que todavía genera complicaciones para ciertos hogares de la población uruguaya. Veamos la primera gráfica que preparamos para hoy, donde tenemos la evolución de la tasa de empleo, que es la variable más relevante del mercado laboral y lo que nos muestra, primero, el impacto que se acusó desde marzo, abril y mayo sobre todo del año pasado. En febrero la tasa de ocupación era 56,4%, baja en abril a 52,1% de la población, estamos hablando de unos 122.000 empleos perdidos en 2 meses. Luego hay cierto dinamismo en la recuperación hasta noviembre del año pasado, donde se recuperan 97.000 puestos de trabajo. Luego un periodo de relativa estabilidad desde noviembre a julio de este año, donde se pierden unos 3.000 empleos, pero estamos hablando de cifras marginales teniendo en cuenta el margen de error que tiene esta encuesta, y luego una recuperación significativa en el último mes. De nuevo, son datos de referencia, pero si vemos la evolución y las tendencias, cuando hacemos la suma total de los empleos que se perdieron allá en aquellos 2 primeros meses, luego del estallido de la emergencia sanitaria, y luego esta recuperación que, como veíamos, pasó por varias fases, hoy estamos en niveles o en cantidad de empleos superior a las de febrero del año 2020. Todavía la tasa no alcanza los niveles anteriores porque hay un crecimiento de la población estimado que todavía no llegó a aumentar lo suficiente la cantidad de empleo como para compensarlo, y eso hace que la tasa actual de 55,9% esté medio punto por debajo de las de febrero de 2020. Hay factores estacionales también ahí que complican la comparación. No es lo mismo los niveles de empleo habituales de febrero que de agosto, pero aún así lo que se ve es, bueno, señales claras de recuperación del mercado laboral a lo largo de el último año y medio. Cuando vemos la tasa de desempleo, que es la segunda gráfica que tenemos para mostrarles, lo que se muestra es, bueno, ahí es más difícil ver una tendencia. Sí, en el último tiempo, una caída del desempleo, quizás los valores más altos, alrededor de un 11% de desempleo, esos ya parecen haber quedado atrás y hoy estamos en niveles de 9,5 que, como vemos, son más bajos de los que había previo al estallido de la pandemia. La tasa de desempleo tiene un comportamiento un poco engañoso porque no mide la cantidad de desempleados en función de la totalidad de los trabajadores, de la población en edad de trabajar, como lo hace la tasa de empleo, sino que lo hace solamente en relación a los activos, a los que trabajan o buscan activamente incorporarse al mercado laboral, con lo cual
cuando baja la cantidad de gente que busca empleo en momentos de shocks muy rápidos de la economía, como fue la pandemia, o incluso cuando algunos sectores se encuentran todavía en dificultades, como es el caso de la hotelería y los servicios asociados con el turismo. Entonces, la gente demora en volver al mercado de trabajo y eso hace que la tasa de desempleo no acompañe lo que pasa realmente en el mercado laboral. Es decir, se esperaría un aumento del desempleo, pero lo que pasa es que la tasa no sube porque la gente abandona la búsqueda activa de trabajo. Aún así, es un indicador auspicioso que la tasa se mantenga en estos niveles de un dígito como vimos anteriormente. Las perspectivas que muestran los analistas en la encuesta del Banco Central de septiembre es que la tasa de desempleo o la tasa de ocupación, mejor, va a seguir aumentando y mejorando a lo largo del tiempo, pero estas mejoras van a ser lentas y escalonadas conforme el crecimiento económico y el aumento de la inversión permitan generar nuevos puestos de trabajo. Para retornar a los niveles de 2019 aún falta tiempo y se necesitará, según los expertos, aún ver los datos de 2021 y también los de 2022. Esperan que los niveles de 2019 se recuperen recién para el año 2023. Eso no quiere decir, como veíamos antes, que aún así hoy en día los puestos de trabajo son mayores a los de ese momento, pero el crecimiento de la población obliga a generar nuevos puestos para lograr tasas de empleo similares a las anteriores a la pandemia. Bien, Fede, por hoy te agradecemos el análisis y que tengas un lindo fin de semana. Que pasen bien, hasta luego. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.